Pero para ustedes, en BCI Empresarios apoyan tus sueños en cada etapa de tu negocio, ahora también ayudándote a crear tu campaña de publicidad. Infórmate en bci.cl, cámbiate a BCI Empresarios, son hechos concretos y no palabras. El día de ayer conocimos los resultados de la encuesta Adimark, se podría denominar como buenas noticias para la presidenta, es una de las interpretaciones, que aumentó en su aprobación y credibilidad. Y para ahondar un poco más de esos resultados y analizar lo que ocurre en nuestro país con el poder, con los políticos, está con nosotros Roberto Méndez, presidente de Adimark. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido, Roberto. Qué gusto tenerte acá, qué gusto saber además que estás en GPS de Cooperativa por primera vez en esta radio, en esta localidad. Muchas veces digamos, en su este antigua ubicación ahí en Providencia, pero ahora primera vez que vengo a GPS. Qué bueno. Perfecto. Entremos de lleno en el análisis. Hoy día La Tercera publicaba un artículo. ¿Llegó el punto de inflexión para la presidenta Bachelet? Te replico la misma pregunta. Entiendo que tienes una respuesta más bien afirmativa, ¿no? O proclive a este punto de inflexión donde los brotes, quiero decir, verdes, podrían replicarse en el Palacio de la Moneda, Roberto. Bueno, yo creo que la encuesta, como dijeron ustedes, fue una buena noticia para la moneda, porque hay que poner en el contexto de muchos meses, la verdad todo este año, que el gobierno ha venido cayendo mes tras mes en una tendencia que parecía que no se detenía en algún momento, ¿no es cierto? En el mes de agosto, que fue el peor mes para la presidenta, bueno, la duda era si iba a caer de 20 puntos, que si iba a caer ya bajo 10 incluso, porque ya como que ahí ya no hay fondo, y si iba a ser como Dilma Rousseff, algo así. Entonces ya septiembre, por eso digo yo que la pregunta tiene sentido, porque no es un dato aislado, sino que en septiembre vimos que subió un punto, que no es nada, podía ser un error estadístico, no estábamos seguros, pero ahora subió 4 puntos. Entonces si tú sumas los 4 puntos de ahora con el punto de septiembre, son 5 puntos en 2 meses, y ya 2 meses continuados uno podría pensar de que hay algo. Ahora, hay que decirlo, sigue siendo una mala evaluación, no nos perdamos, son 29% de aprobación, 63%, 67% de desaprobación, entonces sigue siendo malo, pero cambió, pareciera que va a haber un punto de inflexión, pero yo creo que es temprano para descorchar champaña todavía. No es una en tendencia la moneda. aún. Claro, como dice la Sole, de esos brotes verdes, ¿no? Es un brote, pero está bien. No, pero estamos en el fondo del valle, así que es un brote verde que todavía Ahí le falta. tiene que afirmarse, vamos a verlo y podemos analizar por qué se produjo y qué expectativa. Bueno, ahora dentro de eso, Roberto, claro, hay una pregunta que parece muy superficial, pero ¿qué hizo Bachelet o qué es lo que pasó para que se empezara, comencemos, digamos, esta tesis, a revertir el proceso negativo? Bueno, el mes de octubre, la encuesta abarca así un mes calendario, ¿no es cierto? Claro, incluso se hace semana por semana durante cada mes. Y claro, octubre estuvo lleno de cosas que uno podría pensar. Algunas de fondo, otras cosas que son como más de forma, de estilo. A ver, si partimos quizás por lo más light o quizás o menos objetivo, la presidenta tuvo un cambio de actitud notorio durante el mes de octubre. Toda la gente, la prensa lo ha comentado, se le vio más segura, se le vio más sonriente, se le vio más presente, fue a más medios distintos, no sé si estuvo acá en la radio, pero estuvo en muchos medios, en matinales, cosas así, ¿no es cierto? Acá también estuvo acá y en el Universo también estuvo, claro. Estuvo una presencia. Sí. Tuvo, no se olviden, 2 cadenas nacionales. Tuvo 2 cadenas, no es menor, no es usual, en un mes hubo 2. No es Cristina Fernández, pero algo es algo. Pero eso te digo, hubo cosas que podríamos decir son cualitativas, pero que todos reconocen que hubo un cambio, probablemente planificado, pensado, probablemente también un cambio de ánimo interno, tengo la impresión, Sí. eso no lo sabe nadie, pero era cosa de verle la cara, digamos, Sí. que uno la Lo veía comentamos más. acá. Sí, por ¿no eso es nos cierto? miramos, Quizá ¿no? usted... Sí, hay algo de eso, ¿no? Se veía algo más de eso. sonriente, más. Y tal vez el punto de pero- inflexión fue el terremoto, la actitud frente a ese Estuvo el desastre. terremoto que en realidad fue al final de septiembre, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que estuvo ese hecho, y estuvo después hecho bien concreto. El anuncio del proceso constitucional no es una cuestión menor, eso ocurrió en octubre. Y eso también creo que hay que ponerlo en esta balanza de por qué pasó. Entonces, bueno, todo esto, como te digo, dio este resultado. Y hubo otras cuestiones más duras todavía, y es que la economía finalmente por todos lados está pareciendo de que está funcionando, no sé si mejor, pero menos mal de lo que se preveía que iba a pasar. Fíjate que el dato de empleo sorprendió, el dato de IMASEC, que fue de ayer o hoy creo que fue, resultó mejor de lo que se esperaba. Entonces, da la impresión de que la economía
no estaba tan mala o superó las expectativas, que al final es lo que importa. Bueno, y todo eso dio este resultado, se dio vuelta. Bueno, y podríamos seguir agregando cosas, lo mal que lo hizo la oposición en el mismo periodo, en fin, hubo harto. Pero específicamente, Roberto, ¿quién se reconcilió con la presidenta Bachelet? ¿Su votante más duro? Ah, ese es un buen punto, claro. Mujer. Uno tiene que mirar ahí quién, porque no cambió, a ver, no subió 4 puntos parejitos, no, subió mucho entre las mujeres pobres, por ponerlo sencillo. Mujeres pobres y que era el corazón del voto de Bachelet. El voto, y además personas que se identifican más bien con la izquierda. Si yo tuviera que resumir, si tuviéramos que personificar lo que cambió en octubre, es una mujer popular con identificación más bien de izquierda. Esa es el bacheletismo más puro, más fuerte, más abundante en el capital político de la presidenta, ¿no es cierto? Lo que la hizo marcar 80% al final de su primer mandato, lo que la llevó a la moneda en este segundo mandato. Quienes la esperan afuera de la moneda. La esperan a la salida, ¿no es cierto? Y de hecho se produjo una cuestión que no se nos producía desde harto tiempo, una brecha súper grande, creo que son 10 puntos, entre el apoyo entre mujeres mayor y entre hombres menor. O sea, volvió lo que los analistas llaman el apoyo de género, una cuestión que se había perdido porque en el pasado, en los últimos meses malos, digamos, julio, agosto, no había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Lo que le pasó en octubre, ella recuperó ese bacheletismo que había perdido, y lo había perdido hacía tiempo, en Cabal. Pero recuperó un apoyo que ella tenía. Entonces algo funcionó bien en la moneda en octubre. Ya, pero parte de ese apoyo que perdió con Cabal es irrecuperable, ¿no? Porque es una cuestión que cala muy fuerte, porque finalmente no es que te contaron algo de que pasó en el bloque de la nueva mayoría, un político que metió la mano al bolsillo de alguien, no se trata de eso, se trata del corazón de la familia de la presidenta. Del corazón de la familia y un esquema comunicacional con que se manejó Cabal erróneo a esta altura sin duda, porque la gente, esta misma señora que estoy hablando, que la apoya, se sintió engañada, se sintió defraudada. Entonces, ojo, ella recupera parte, pero estamos muy por debajo de lo que tenía en febrero, por ejemplo, porque el derrumbe fue casi instantáneo. O sea, hay una tendencia a recuperar, pero está muy por debajo todavía. O sea, quedan muchas señoras con esas características que todavía no han dado su perdón, por así decirlo. Pero en fin, las cosas se construyen de poco. Roberto, también llama la atención que otra variable es que vuelve a las redes sociales, ¿no? Vuelve a Facebook, vuelve a Twitter. Esta semana. Entonces uno se pregunta sobre la construcción de esa percepción, ¿no? Porque obviamente si hay un plan, es que a lo mejor está buscando desintermediarse de los canales de televisión, de los medios escritos y de la radio, y empieza a tener una comunicación directa con las redes, ocupar eso. ¿Hay algo de eso? Yo creo que sí, hay un intento, esa es la impresión que tengo, de comunicarse directamente con la ciudadanía, usando las redes, pero usando todos los medios en general. Por eso está yendo toda la batería, toda la batería completa. Por eso ahora decidieron que ya que esto funcionó, si con caldito va sanando, caldito vamos le dando. O sea, esto funcionó, vamos a seguir con esto. O sea, obviamente vuelve a las redes, y lo más seguro es que la vamos a tener ahora en noviembre muy presente de nuevo en todos los medios, con esa actitud positiva. Y también está pasando otra cosa que es interesante. Ella mejoró, pero el gobierno no tanto. O sea, también saltándose un poco al gabinete y al gobierno. O sea, ella personificaba, ella en persona. Por lo tanto, una calidad de esta mejoría es una recuperación de su apoyo personal más que de un tema político, de su reputación, de su reputación, y de su afecto, porque es más que reputación, es una cosa como subjetiva, ¿no es cierto? Es como el cariño, recuperar un cariño, pero no tanto un tema todavía político. Aunque sí hubo cosas políticas, pero esas las podemos ver después, las reformas, eso, pero yo diría, básicamente lo que pasó en octubre, ella recuperó una parte del cariño perdido. Empieza a desligarse de lo que pasa con el gobierno. Que es lo que pasó en el último periodo de su propio gobierno anterior, digamos. Sí. Claro. Y también, por ejemplo, en octubre, si uno mira la pauta, nosotros siempre para analizarlo, lo que pasó, revisamos la pauta. Y también hay que mirar lo que no estuvo presente. Y una cosa que no estuvo en octubre fue del Cabal. registro civil. Cabal. Cabal no hubo. En el mes anterior había estado el tema del computador del hijo, ¿te acuerdas? Toda esta cuestión que fue todo un tema, pero
Después desapareció y octubre, uno mira la pauta, cabal, desapareció. Entonces eso también Ayuda. la ayuda y es el riesgo también, porque nosotros lo que sí tenemos claro es que si cabal, por ejemplo, se reactivara porque el proceso judicial, porque hay noticias nuevas, no sé, bueno, eso es un riesgo porque sabemos que eso puede funcionar en contra. Roberto, ¿está medido el paro del registro civil? No, en esta encuesta. Bueno, estuvo presente porque el paro lleva más de un mes, Sí. así que lleva- 39 días, casi 40 Claro. ha días. estado presente todo el mes. Lo que pasa es que al principio de octubre era como una cosa que parecía una cosa más circunstancial o que se iba a solucionar rápidamente. Una semana, 2 semanas. Y se fue prolongando. Y yo creo que fíjate que la encuesta lo que indica es que al final el gobierno ha logrado zafar comunicacionalmente del caso registro civil. Y lo que está pasando, y en esta última semana se puso más claro todavía, la estrategia del gobierno ha sido ponerse al lado del ciudadano, indignado contra este registro civil y estos funcionarios que agreden al público, no le dan servicio, lo dejan botado. Tú escuchas a la presidenta diciendo cómo puede ser que la gente no tenga estos servicios, y entonces la ministra se pone dura por su parte. O sea, claramente aquí han logrado exitosamente, a mi modo de ver, transferir el enojo del gobierno a los funcionarios y al movimiento, al movimiento, ¿no? Ahora, O sea, la señora Nelly Díaz se está llevando Sí, claro. se está llevando Está el costo. fuerte, No, ¿no? no, alcaldesa no se va a poder presentar. No va a tener bueno, no problema. sabemos, hemos visto, No sabemos. hemos visto cada Hemos cosa visto en de política, es terrible. Pero justamente sobre eso, ¿no? Sobre el tema político y el poder, ¿no? Porque también tenemos el tema de la colusión y otras cosas. No, Y sí. antes teníamos el caso Sokimich y así hacia atrás. Por noticia. Entonces, obviamente, lo que está dentro de este pulso que mide Adimark es cómo el poder se divorcia cada vez más, y es una cosa que nos pone nerviosos, cómo se divorcia de las necesidades de la gente, por ponerlo en algún tono. Y eso parece ser un antecedente ya, no es algo que se haya revertido, por lo menos en los últimos 2 años, ¿no? Para nada. Claro, sí, eso que se ha dicho del deterioro del poder, el fin del poder. Hay un libro muy interesante de Naime, se llama El fin del poder, que justamente habla de eso, como en definitiva el poder en toda su forma, político, el poder empresarial, el poder, incluso el poder de los medios de comunicación, se ha ido debilitando, se ha ido quebrando, y la sociedad empieza a ser más autónoma de esos poderes que anteriormente ejercían su dominio. Y eso, claro, está creando mucho trastorno, mucho riesgo, pero muchas cosas buenas también. Yo Claro, creo que, y déjame ponerte claro, porque es una cosa general que podríamos discutir toda la tarde, pero el próximo año hay elecciones y tenemos todo este escenario ahora que nosotros somos bien cortoplacistas en ver, ¿no? ¿Cómo se ven las tendencias sobre la participación ciudadana en la votación, que finalmente la accountability que tienen los políticos para saber si efectivamente lo hicieron bien o mal? Y aquí tenemos un nuevo antecedente. Una cosa es que voten por ti, que está bien, y otra cosa es que vayan a votar. Exacto. O sea, ahí hay un divorcio que es total. ¿Cómo se ve el próximo año? Incertidumbre total, porque además los partidos están en proceso de transformación, se están creando nuevos referentes, hay un problema, incluso te diría yo, financiero, que con todo esto que ha pasado del financiamiento de la política, una cosa que estamos empezando a adivinar es que la política no va a tener plata. No van a haber esas campañas llenas de lienzos y cuestiones, porque no va a haber cómo financiarla. Yo no veo qué empresas van a estar donando, probablemente ninguna, y el Estado, no hay, hasta donde yo sé, no hay ninguna ley todavía, ningún fondo aprobado. Entonces realmente uno dice, esto va a ser totalmente distinto, y eso nos hace pensar, va a ser una cosa absolutamente impredecible. Y lo más impredecible para mí es cuánta gente va a ir a votar. ¿Cuántos van a participar? Yo creo que hay bastantes temores, yo soy entre los que me pongo en eso, de que esto sea una catástrofe. La elección municipal, la del 2016, Sí, claro. que sea una catástrofe en términos de que en la última elección presidencial, donde salió elegida la presidenta Bachelet, votó aproximadamente el 50, menos del 50, la estimación más fina que yo conozco es que el 49% de los que podían votar, votó. Y yo creo que no sería impensable que en una elección municipal como la de este otro año votara, no sé, 30, o a lo mejor menos. Entonces, imagínate tú la legitimidad 3 de cada que eso 10, puede tener, claro. o lo que eso puede significar en términos de quién será elegido finalmente.
Roberto, gastémonos los minutos finales de esta entrevista en el poder empresarial, ¿no? Y lo que ha pasado a propósito de este cartel del confort. Dentro del análisis más global, no sé si la gente sabía hasta el cartel del confort, hasta la publicación de la entrevista, hasta las notas periodísticas, quién era el Grupo Mate, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. No Salvo sé si la elite, gente claro, la tiene, elite informada. Claro, Digamos. si la gente tiene identificado cuáles son los principales grupos económicos del país. Y lo segundo es si esto realmente afecta al total del empresariado. Es decir, la gente de ahora en adelante sigue no confiando no solo en los políticos, sino también en los empresarios. Mira, los grupos económicos son bastante conocidos, la gente los ubica, la gente sabe más de lo que uno piensa, la gente sabe más, nosotros hemos hecho algunos estudios, alguna encuesta y ubica, y sabe que hay un grupo Luxich, y sabe que hay otro grupo Angel, más o menos se ubica, no sé si masivamente saben mucho de quiénes son, o qué es lo que son, y qué es lo que significa, pero tienen una idea de que estos grupos existen. El Grupo Mate ha sido un grupo que a nivel masivo ha sido siempre un grupo más de bajo perfil, no tan conocido. Más discreto. Pero lo tremendo es que los productos que ellos producen sí que son conocidos y familiares y diarios, y la gente conoce muy bien lo que es Confort, lo que es Elite, lo que es Noble y todos estos productos. Entonces, por eso es que el impacto de todo esto, si bien conocieran o no conocieran al Grupo Mate, sí conocían sus productos, y entonces por eso es que ha tenido el impacto que ha tenido. ¿Y el daño cuál va a ser para ese grupo, para los empresarios en general? De mi punto de vista, gravísimo. Yo creo que está siendo gravísimo porque siempre todas estas cosas afectan primero desde la élite, y en la élite económica y cultural del país sí que era conocido ese grupo, y obviamente que no solamente era conocido, sino que era y es, ya no sé, respetadísimo, era como el ícono de la credibilidad y de la confianza, y por esas razones del destino, que todo se hizo mal, creo yo, 2 semanas antes de que ocurriera esto, se le ocurre hacer una reunión en la cual se junta con la presidenta a pontificar finalmente todo sobre la transparencia, la credibilidad. Entonces, eso le ha dado una connotación todavía peor. Yo creo que una de las cosas más desastrosas comunicacionalmente, yo creo que haya existido esa reunión, en la cual yo por lo demás estaba presente como invitado, pero te quiero decir que creo que le da una connotación que uno dice, pero ¿cómo se puede haber ocurrido eso en circunstancias que muchos de los que estaban ahí, o algunos, sabían que esto se venía? O sea, el engaño es total, lo sabían. No sé si el engaño, porque la verdad uno dice, a ver qué raciocinio hubo. Bueno, pero si lo que tú me preguntas, si eso se traspasa al mundo empresarial, yo creo que sí. Yo creo que la sensación total, ¿no? que yo tengo del mundo empresarial, que yo me muevo, en las personas que converso, yo estoy en algunos directorios, es que esto es un desastre. O sea, que es un desastre, que eso, el costo es altísimo, y que hay que enfrentar no sé si salir, porque eso ya, pero se aminora al menos los efectos que esto está teniendo. Son graves. Y con estas palabras estamos terminando el programa, Roberto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Roberto Méndez de Adimark. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Estuvo entretenida la conversación. Se nos hizo corto. Se nos hizo corto. Para variar. Bueno, es tiempo de irnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya viene lo que queda del día, y quédese porque nosotros mañana estamos aquí a las 3:30 de la tarde. ¿Te parece? Aquí estaremos. Chao. Nos tomamos la tarde en serio y ni tanto. Fue GPS en Cooperativa. Presentaron HDI Seguros y Magallanes, juntos por una vida más simple. Infórmate sobre eficiencia energética con Chilectra y BCI Empresarios. Hechos concretos, no palabras. Conocemos a Chile. Cooperativa. Tu negocio necesita de esfuerzo, ganas, dedicación, voluntad y también de una buena campaña de publicidad. En BCI Empresarios apoyamos tus sueños en cada etapa de tu negocio y ahora creamos gratis tu campaña de publicidad. Infórmate en www.bci.com.